El exalcalde de Caracas y dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma aseguró que el líder del régimen chavista Nicolás Maduro es culpable de las acusaciones sobre narcoterrorismo que realiza el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusó a las Naciones Unidas de financiar la crisis migratoria. En ese sentido, el republicano afirmó que la asistencia de la ONU a los migrantes ayudó a personas a entrar ilegalmente en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud negó el martes que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo, refutando comentarios del presidente Donald Trump. El gobierno de España aprobó el martes el embargo total de armas a Israel como parte de un paquete de medidas anunciado por el socialista Pedro Sánchez para detener al genocidio en Gaza. Tras la intervención de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, analizó para Radar 24 el impacto devastador del narcotráfico en Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en un corredor clave del tráfico internacional de drogas, ya que cerca del 24% de la droga que circula en el mundo pasa por su territorio, convirtiendo al país como un punto estratégico para las redes criminales. Están matando a jóvenes, a mujeres, a hombres. Existen las llamadas ciudades zombies, que por los efectos de ese tráfico de droga, tiene en Venezuela su patio trasero, porque el 24% de la cocaína, por ejemplo, que circula por el mundo, pasa por territorio venezolano. Y además de esta alianza de Maduro con el narcotráfico, es también la alianza, la articulación que tiene Maduro con cabecillas terroristas. Desde el 2010, el consumo del fentanilo mezclado con cocaína y heroína ha causado la muerte de 500.000 de estadounidenses, superando así las víctimas de las principales guerras de los últimos años. Por ejemplo, en los Estados Unidos, voy a hacer una comparación de datos. En las 3 guerras de Vietnam, de Kuwait y de Irak, murieron 62.840 ciudadanos estadounidenses. Desde el 2010 hasta esta fecha, septiembre del año 2025, por el consumo de fentanilo mezclado con cocaína, con heroína, han fallecido cerca de 500.000 ciudadanos. Según el exalcalde Antonio Ledezma, esta política está respaldada por las investigaciones de la DEA, las clasificaciones del Departamento de Estado y las denuncias presentadas por la propia Fiscalía. Maduro no es simplemente un dictador, sino que es el capo de capos, porque es el Estado de Venezuela, no es cualquier cartel de droga, es el Estado de Venezuela puesto al servicio de una corporación criminal. El que simplemente, o digamos, comete crímenes de lesa humanidad es clasificado como terrorista. De allí que una cosa es que sea capturado y sometido a juicio en el tribunal de Nueva York, donde está convicto y confeso el general que fue su Montesinos, el Montesinos de Maduro, el general Hugo Carvajal. Ledezma aseguró que solo con la rendición de cuentas de Maduro y sus cómplices por corrupción, narcotráfico, terrorismo y violaciones a los derechos humanos será posible iniciar un cambio real en Venezuela y fortalecer el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado. Aniquilar por completo a los narcotraficantes de Maduro. Esa ha sido la promesa que ofreció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su presentación ante la Asamblea General de la ONU. Tras la destrucción de al menos 3 presuntas embarcaciones que contrabandeaban droga, el líder republicano aseguró que usarán todo su poder militar para acabar con el mal que recorre las aguas del Caribe. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro, a todo matón terrorista que contrabandea drogas tóxicas a Estados Unidos. Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitirlo. De esta manera defendió los ataques de al menos 3 lanchas en el Caribe que el ejército de su país comenzó el pasado 2 de septiembre.
tras desplegar barcos de guerra, aviones de combate y más de 4.000 militares en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas. Para proteger a nuestros ciudadanos, también he designado a varios cárteles de la droga salvajes, en lo que respecta a... Ven esto y lo ven suceder ante sus ojos. Digámoslo así, a la gente ya no le gusta llevar grandes cargas de droga en barcos. No hay muchos barcos que viajen por los mares de Venezuela. Tienden a no querer viajar tan rápido y prácticamente hemos detenido la entrada de drogas a nuestro país por mar. Las llamamos drogas acuáticas. Matan a cientos de miles de personas. También he designado a varios cárteles de la droga salvajes en lo que respecta a organizaciones terroristas extranjeras, junto con 2 bandas transnacionales sedientas de sangre, probablemente las peores bandas del mundo, la Mara Salvatrucha 13 y el Tren de Aragua. Como se recuerda, en la víspera Trump había rechazado la invitación al diálogo que le hizo su par venezolano Nicolás Maduro, mientras que el mandatario izquierdista dijo que seguramente enviará más cartas al líder republicano. Maduro llamó a Trump a preservar la paz con el diálogo y el entendimiento en todo el hemisferio, y tildó de absolutamente falsos los señalamientos por narcotráfico que Washington hizo en su contra según la carta. Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron el lunes su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Nicolás Maduro considera como una amenaza. Del mismo modo, el cerco antinarcóticos en el Mar Caribe, liderado por los Estados Unidos y acompañado por varias naciones latinoamericanas y europeas, constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela. El ex candidato González Urrutia denunció fraude tras la reelección de Maduro en 2024 y está exiliado en España desde hace un año, tras una orden de detención en su contra en Venezuela. Estados Unidos desplegó hace casi un mes 8 buques y un submarino en el Mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico, y hasta la fecha destruyó al menos 3 embarcaciones de presuntos narcotraficantes, que salieron de Venezuela con un saldo de 14 muertos. El presidente Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump para invitar al diálogo, pero la Casa Blanca rechazó la propuesta. Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela denuncia el despliegue como una agresión y una amenaza militar. Además, afirma que es una guerra no declarada. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, también habló en el video dirigido a los líderes mundiales reunidos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno. El viernes, el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles declaró a la prensa que no apoya una eventual intervención militar estadounidense en medio del clima de tensión entre ambos países. En el mismo día que el presidente de Estados Unidos arremetió contra el líder del régimen chavista Nicolás Maduro ante la ONU y lo expuso como el presunto líder de una red de narcotráfico que opera en el Caribe y envía drogas a Estados Unidos, diversos medios informaron que el destructor USS Jason Dabney de la Fuerza Naval estadounidense llegó a Panamá y se ubicó a tan solo 50 kilómetros de las costas venezolanas. Según imágenes satelitales compartidas, diversos medios han anunciado que la embarcación militar de Estados Unidos se ubicaría entre las coordenadas 12.025 y 62.859. La llegada del destructor USS Jason Dabney se sumaría a la llegada del destructor de la Armada de Estados Unidos, USS Stockdale, en el cual arribó el domingo al puerto de Balboa, Panamá.
Si bien ninguna fuente oficial confirmó la ubicación del destructor, reportes del US Navy y Reuters indican que el USS Jason Damnam ha estado en el Mar Caribe cerca de Venezuela desde agosto de 2025, participando en operaciones antidrogas e incidentes como el sobrevuelo de aviones venezolanos el pasado 4 de agosto y detención de un barco pesquero. Como se recuerda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió aniquilar por completo a los narcotraficantes liderados por Nicolás Maduro tras la destrucción de al menos 3 presuntas embarcaciones que contrabandeaban droga. El líder republicano aseguró que usarán todo su poder militar para acabar con el mal que recorre las aguas del Caribe. Donald Trump arremetió contra la ONU y sus políticas de inmigración. El presidente de Estados Unidos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, acusó a las Naciones Unidas de financiar la crisis migratoria. En ese sentido, el republicano afirmó que la asistencia de la ONU a los migrantes ayudó a que personas entraran ilegalmente a Estados Unidos. La ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que debemos resolver nosotros. El mejor ejemplo es el problema político número 1 de nuestro tiempo, la crisis de la inmigración descontrolada. Está descontrolada. Sus países están siendo arruinados. Las Naciones Unidas están financiando un ataque contra los países occidentales y sus fronteras. En el 2024, la ONU presupuestó $372 millones en asistencia en efectivo para apoyar a aproximadamente 624.000 migrantes que viajaban a Estados Unidos. Piensen en ello. La ONU está apoyando a quienes entran ilegalmente a Estados Unidos y luego que tenemos que expulsar. Asimismo, Trump criticó las políticas migratorias de otros países y acusó a la ONU de financiar un ataque contra los países occidentales por parte de los migrantes. Trump promocionó su propia campaña para frenar la inmigración, que según él, sería prudente que los líderes extranjeros adoptaran, si no, sus países serían arruinados. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nunca antes se había visto. Los inmigrantes ilegales están llegando a Europa en masa. Nadie está haciendo nada para cambiarlo, para expulsarlos. No es sostenible. Y como eligen ser políticamente correctos, no están haciendo absolutamente nada al respecto. Y tengo que decir que veo a Londres, donde tienen un alcalde terrible, pero terrible alcalde, y ha cambiado muchísimo. Ahora quieren adoptar una ley Sharia, pero están en un país diferente. No pueden hacerlo. Tanto la inmigración como sus ideas suicidas sobre la energía serán la muerte de Europa Occidental, si no se hace algo inmediato. No pueden. Esto no puede sostenerse. Este discurso con carácter crítico de Trump en la ONU había sido anunciado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y en pocas horas antes de la presentación del líder republicano, había asegurado que la ONU no estaba haciendo nada por el mundo, y que su presidente estaba listo para desafiarlos. El presidente estadounidense Donald Trump desaconsejó el lunes el uso de paracetamol en mujeres embarazadas porque podría estar asociado a un riesgo muy elevado de autismo, una declaración que contradice la experiencia médica. Tomar Tylenol no es bueno, lo diré, no es bueno. Por esta razón están recomendando encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario. El Tylenol, el medicamento con paracetamol o acetaminofén más común en Estados Unidos, es un compuesto que es vendido sin receta y utilizado desde hace décadas, sin que los estudios hayan mostrado efectos gravemente contraproducentes. Vincularlo al autismo sería muy irresponsable y potencialmente peligroso, advirtieron a principios de septiembre decenas de científicos estadounidenses especializados en esta condición del neurodesarrollo que afecta las capacidades de comunicación y de relación del ser humano.
Paralelamente a las declaraciones del presidente, el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció que daba luz verde al uso de leucovorina para luchar contra determinados aspectos del autismo, como el retraso lingüístico. Hoy tenemos una respuesta a la crisis del autismo. Es el primero de varios capítulos, pero esta es una noticia de última hora. ¿Ya han escuchado algo de esto? La respuesta a la crisis del autismo continuará llegando bajo el liderazgo del secretario Kennedy, y el presidente no lo haría de otra manera, como han escuchado. La FDA basada en investigaciones del NIH, está aprobando la prescripción de leucovorina para el tratamiento de niños autistas. El autismo es un trastorno complejo con un espectro muy amplio cuya causa se estudia desde hace décadas. Muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia, señalando las mejoras en los diagnósticos detrás de un incremento del autismo en Estados Unidos, según ha declarado el secretario de Salud Robert Kennedy Jr., un declarado escéptico de las vacunas. Trump abogó también el lunes por cambiar el calendario de vacunación de los niños estadounidenses, asegurando que no había ninguna razón para vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B porque se transmitía por vía sexual. Sin embargo, la hepatitis B puede ser transmitida de la madre al hijo durante el embarazo o el parto. Estos anuncios se producen mientras la Casa Blanca se ha comprometido a revolucionar la salud en Estados Unidos, mientras expertos en medicina y ciencia expresan gran preocupación por las iniciativas del gobierno de Trump. La Organización Mundial de la Salud pidió el martes prudencia antes de concluir que existe una relación causal entre el paracetamol y el autismo. La Agencia Sanitaria de la ONU respondió así al presidente estadounidense Donald Trump, quien desaconsejó el lunes a las mujeres embarazadas tomar este medicamento, recomendado para aliviar el dolor o la fiebre. También llamado acetaminofén, el paracetamol se diferencia de otras drogas como la aspirina y el ibuprofeno que sí están contraindicadas, especialmente al final del embarazo. Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes. Varios estudios posteriores no han encontrado tal relación. En su declaración del lunes, Trump también se refirió extensamente a las vacunas, llamando a modificar el calendario de vacunación infantil y asegurando que las personas que no se vacunaban ni tomaban medicamentos no presentaban autismo. El portavoz de la OMS explicó que cuando los calendarios de vacunación se retrasan, se alteran o se modifican sin verificar los datos probatorios, el riesgo de infección aumenta considerablemente, no solo para los niños, sino también para toda la comunidad. Las vacunas salvan vidas, lo sabemos. Las vacunas no causan autismo. Las vacunas salvan innumerables vidas, así que esto es algo que la ciencia ha demostrado, y estas cosas no deberían cuestionarse realmente. El autismo, un trastorno complejo y de amplio espectro, se ha estudiado durante décadas, pero la administración Trump prometió a principios de este año revelar en tiempo récord las causas de lo que denomina una epidemia. Si bien los casos de autismo han aumentado en las últimas décadas en Estados Unidos, muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia y destacan, por el contrario, las mejoras en el diagnóstico. En cuanto a sus orígenes, los científicos han demostrado que la genética juega un papel importante. También se han señalado ciertos factores ambientales como la neuroinflamación o el uso de medicamentos como el antiepiléptico de Paquine durante el embarazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el lunes oficialmente al movimiento Antifa como organización terrorista, un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista ultraconservador Charlie Kirk. Antifa es un término abreviado para antifascista, utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda. La orden ejecutiva describió al grupo como una empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos y que utiliza violencia y terrorismo para suprimir la libertad de expresión. Agrega que las autoridades estadounidenses pueden actuar contra cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa o a quien Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa haya proporcionado apoyo material. Trump ha advertido repetidamente sobre una represión contra los grupos de izquierda desde el asesinato del activista Kirk, el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, lo que desató la ira de la derecha. Los críticos del presidente republicano advierten que la medida podría ser utilizada como un pretexto para reprimir la disidencia y atacar a rivales políticos.
Antifa, cuyo nombre tiene raíces en grupos socialistas de la Alemania de 1930 que se opusieron a Adolf Hitler, tiene un historial de confrontación con grupos de derecha y participación en desobediencia civil. Consolidamos, como he dicho, el embargo total. El gobierno de España aprobó el martes el embargo total de armas a Israel, al que acusa de cometer un genocidio en Gaza. Un decreto del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez prohíbe todas las exportaciones e importaciones desde y hacia territorio israelí de todo el material de defensa y productos o tecnologías de doble uso, tanto para fines civiles como militares. La disposición también denegará la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel, así como prohíbe las importaciones de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, incluida su publicidad. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El gobierno ha señalado que este decreto busca consolidar jurídicamente el embargo sobre las ventas y compras de armas a Israel, aplicado de facto desde octubre de 2023. El decreto entrará en vigor de inmediato, pero debe ser refrendado luego por el Parlamento, donde Sánchez no tiene mayoría. Francia reconoció el lunes el Estado de Palestina en la inauguración de la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York, que estará dominada por la guerra en Gaza. Macron dijo que ha llegado la hora de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás, que ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y los desplazamientos forzados. Ha llegado el momento de dejar de discutir la existencia de un Estado de Israel en cualquier lugar y darla por sentada. Ha llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino y por lo tanto reconocer un Estado de Palestina, hermano y vecino, en Gaza y Cisjordania y a través de Jerusalén. Ha llegado el momento de expulsar la cara fea del terrorismo de estas tierras y construir la paz. Sin embargo, Macron indicó que el establecimiento de una embajada francesa en un futuro Estado palestino estaría condicionado a la liberación de los rehenes israelíes. El domingo, también Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron al Estado de Palestina y se esperaba que otros países emularan el lunes en la ONU. Israel y Estados Unidos criticaron el reconocimiento y el presidente Donald Trump, principal aliado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, considera que reconocer el Estado de Palestina es una recompensa para el grupo islamista palestino Hamás. Según la Casa Blanca, Israel anunció el lunes que no participará en una reunión de emergencia el martes en el Consejo de Seguridad sobre Gaza, debido a que coincide con el Año Nuevo Judío. El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en absoluto los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día y con los que no está menos comprometida, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel. El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses, que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino, pero excluyendo explícitamente a Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales. El presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York y habló por videoconferencia, también enfatizó este compromiso. Abbas declaró que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Como todos saben, también he estado profundamente involucrado en buscar un alto el fuego en Gaza. Hay que lograrlo, hay que lograrlo. Desafortunadamente, Hamás ha rechazado repetidamente ofertas razonables para hacer la paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como si se alentara el conflicto continuo, algunos de este cuerpo están buscando reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esto sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluido el 7 de octubre, incluso mientras se negaban a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego. En lugar de dar a Hamás y dar tanto, porque han tomado tanto. Esto podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Pero en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás,
Aquellos que quieren la paz deberían unirse con un mensaje: liberen a los rehenes ahora. Solo liberen a los rehenes ahora. El ataque más grave contra una infraestructura crítica en Dinamarca. Así calificó el martes la primera ministra Mette Frederiksen el sobrevuelo de drones que provocó el cierre del aeropuerto de Copenhague durante varias horas. La policía indicó que los aparatos se dispersaron por su cuenta y que la actividad fue retomada. Además agregó estar en contacto con la policía noruega, luego de que el aeropuerto de Oslo también permaneciera cerrado por varias horas tras identificar drones sobre la terminal aérea. Encontraron drones, los detectaron y cerraron el espacio aéreo como era debido. Así que no temo en absoluto por mi seguridad. No temo por mi seguridad, pero soy consciente de que la guerra híbrida de Rusia se está expandiendo de manera constante. La primera ministra vinculó este incidente a las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana. Rusia negó el martes estar implicada en el sobrevuelo de drones. Hong Kong cerró el martes escuelas y canceló vuelos ante la llegada del supertifón Ragasa. Según el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma china, la tormenta avanzaba con vientos máximos de 220 km por hora en el mar de China Meridional. Las autoridades, que calificaron al fenómeno como una grave amenaza comparable a las tormentas más destructivas de su historia reciente, emitieron el tercer nivel más alto de alerta por tifón, por lo que el transporte se suspendió y los comercios cerraron. Los habitantes de las zonas bajas fueron advertidos por posibles inundaciones, ya que Ragasa podría elevar el nivel del agua hasta 4 metros el miércoles por la mañana, cuando estará en su punto más cercano al territorio. Cuando llega es grave, el agua lo arrasa todo, entra por delante y por detrás, podrían flotar pequeños barcos aquí. Tengo mucho miedo, no pude dormir en toda la noche, solo me senté aquí y me quedé mirando. En la ciudad china de Shenzhen se ordenó la evacuación de 400.000 personas. Las autoridades locales anunciaron la suspensión de la jornada laboral, las clases y el transporte, al igual que en otras 10 grandes ciudades del sur del país, donde viven decenas de millones de personas. Las pérdidas se deben a un desastre natural, por lo que son inevitables, pero aún así haremos todo lo posible por tomar medidas de seguridad. A su paso por el norte de Filipinas, Ragasa causó al menos 2 muertos, derribó árboles y arrancó techos. Miles de personas buscaron refugio en escuelas y centros de evacuación. Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon carreteras para protestar contra el aumento del diésel por la eliminación de un subsidio por decreto. No les importó desafiar un estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Daniel Noboa en 8 de las 24 provincias del país. En 5 de ellas, además, hay toque de queda nocturno. Noboa advirtió que los manifestantes que incumplan la ley serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos. Los inconformes afirman que el precio del diésel subió 56% y afirmaron que no se retirarán hasta que se restablezca el subsidio. Sube todo. La canasta básica, suben pasajes y todo, más que todo al sector de bajos recursos es al que más le afecta. Tras la eliminación del subsidio, el galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. El gobierno sostiene que ahorrará 1.100 millones de dólares anuales que destinarán a bonos para pobres y créditos productivos. El llamado a un paro nacional indefinido fue hecho por la mayor organización indígena, CONAIE. Bloquearon temporalmente algunas vías de las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, e Imbabura. Y estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador, y no vamos a ceder. Militares y policías intentaron disolver algunas de las protestas en enfrentamientos que dejaron 2 uniformados heridos y daños materiales. La jornada dejó más de una decena de detenidos, según el Ministerio del Interior. Si el gobierno hace estas cosas, la alza sobre todo del combustible, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Salir ya, y en lugar de estar trabajando, por culpa del gobierno uno está aquí. En el pasado, el alza de los combustibles ha sido el detonante de violentas manifestaciones de los pueblos originarios, como las que enfrentaron los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
La Fiscalía de Brasil imputó al diputado Eduardo Bolsonaro por coacción debido a sus maniobras para interferir en el juicio de golpismo de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, es señalado de amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes con la promesa de que conseguirían de las autoridades norteamericanas sanciones si el proceso no acababa como deseaban. El diputado realiza un intenso lobby ante el gobierno estadounidense para que adopte medidas contra las autoridades brasileñas por el proceso contra su padre, condenado el 11 de septiembre por una Corte Suprema a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado en 2022. Según los fiscales, Eduardo Bolsonaro y el influencer Paulo Figueiredo actuaron para intervenir en los procesos judiciales para beneficiar a Jair Bolsonaro. El gobierno de Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas y aplicó sanciones contra altos funcionarios en represalia al juicio de su aliado Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ha dicho que su actuación en Estados Unidos nunca tuvo como objetivo interferir en ningún proceso en curso en Brasil. El crimen de coacción es castigado con una pena de 1 a 4 años de prisión. Jair Bolsonaro, de 70 años, está en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia.